Despertaros de golpe a las 3 de la madrugada no es una experiencia aislada, ¿sabéis? Le pasa a más personas de las que imagináis y casi todas describen la misma sensación. Silencio absoluto, el cuerpo inmóvil durante unos segundos, el corazón latiendo con más fuerza de lo normal y una extraña percepción de alerta como si algo hubiese interrumpido el descanso de manera intencional. No es un despertar común, no es como cuando suena una alarma o cuando el cuerpo necesita ir al baño. Es un despertar cargado de tensión, de conciencia súbita y muchas veces de una inquietud difícil de explicar con palabras. Desde el punto de vista del cerebro, a esa hora estáis en uno de los estados más vulnerables del sueño. La mente se mueve entre el sueño profundo y la fase REM, donde los sueños son más vívidos y las emociones más intensas. El cerebro aún no distingue del todo entre lo real y lo imaginado, y por eso cualquier estímulo, un sonido mínimo, un pensamiento inconsciente, una alteración interna puede sentirse amplificado. Pero lo inquietante es que muchas personas aseguran despertarse sin estímulo alguno, como si algo interno hubiese activado una alarma silenciosa. En lo paranormal, las tres Amerios han sido consideradas durante siglos una hora de apertura, un momento donde el velo entre la consciencia y el inconsciente se vuelve más delgado. No se trata necesariamente de entidades, como muchos creen, sino de estados de percepción alterada. A esa hora, la mente racional está dormida, pero la mente primitiva, a la que detecta peligro, permanece activa. Por eso la sensación no es de curiosidad, sino de vigilancia, como si el cuerpo se preparase para algo que no logra identificar. Lo más inquietante es que al despertar a esa hora, no solo estáis despiertos, os sentís observados por vuestro propio entorno. La habitación parece diferente, los sonidos se intensifican y el silencio pesa. Esto ocurre porque el cerebro activa la amígdala, la región relacionada con el miedo, incluso sin una amenaza real. Es un mecanismo antiguo diseñado para protegeros cuando el entorno es más vulnerable, la noche profunda. Este primer despertar no es una señal de que algo malo esté ocurriendo, pero sí indica que vuestro cerebro y vuestro inconsciente están comunicándose de una manera intensa. A partir de aquí es importante entender qué lo provoca y sobre todo qué deberíais hacer cuando vuelve a ocurrir, porque ignorarlo o reaccionar mal puede intensificar la experiencia. A las 3 de la madrugada vuestro cerebro no funciona como durante el día, ¿sabéis? En ese momento la parte racional, la que analiza, relativiza y tranquiliza, está prácticamente desconectada. La corteza prefrontal, encargada de decir no pasa nada, se encuentra en reposo. En cambio, las zonas más antiguas del cerebro, aquellas relacionadas con la supervivencia, están activas. Esto significa que cualquier sensación interna se interpreta primero como una posible amenaza antes que como algo lógico. Cuando despertáis a esa hora, el cerebro libera pequeñas descargas de cortisol y adrenalina, las mismas sustancias que se activan ante el peligro. No porque exista uno real, sino porque el cuerpo está diseñado para protegeros en el momento más vulnerable del ciclo de 24 horas, la madrugada profunda. Esta reacción explica por qué os despertáis con el pulso acelerado, con una sensación de urgencia e incluso con la impresión de que algo no va bien, aunque no sepáis qué. Aquí es donde entra lo inquietante. En ese estado intermedio, el cerebro puede generar percepciones sin un estímulo externo, sombras que parecen moverse, ruidos que no lográis ubicar o la clara sensación de presencia. No es que estéis imaginando cosas de manera consciente, es que la mente aún está parcialmente soñando mientras los ojos ya están abiertos. El cerebro mezcla sueño y realidad
y eso crea una experiencia extremadamente realista. Muchas culturas antiguas asociaban este momento con visitas, advertencias o mensajes, porque el cerebro, al no estar filtrando la información como durante el día, se vuelve más sensible a lo simbólico. Hoy sabemos que no siempre es algo externo, pero eso no elimina lo intenso de la experiencia. El cerebro en ese punto está hipervigilante, como si algo hubiese activado un sistema de alarma interno sin daros el contexto para entenderlo. Lo más importante es comprender que esta activación no significa locura ni debilidad. Significa que vuestro cerebro está funcionando exactamente como fue diseñado cuando se encuentra entre dos mundos, el del sueño y el de la vigilia. Y cuanto más lucháis contra esa sensación, más fuerte se vuelve. Por eso, la forma en que reaccionáis en ese momento es clave para que la experiencia se disuelva o se intensifique. No todas las personas experimentan el despertar de las 3 a menos de la misma manera, y eso no es casualidad, ¿sabéis? Hay quienes simplemente se giran y vuelven a dormir y hay otros que sienten un miedo difícil de explicar, una presencia o incluso la impresión de que ese momento tiene un significado especial. La diferencia está en la sensibilidad del sistema nervioso y en la relación que cada uno tiene con su mundo interno. Las personas más introspectivas, emocionales o con una imaginación activa suelen tener una frontera más delgada entre el consciente y el inconsciente. En ese estado, el cerebro no solo procesa información, interpreta, y cuando no tiene datos claros, rellena los vacíos con símbolos, imágenes y sensaciones. Por eso, en muchas experiencias no aparece una figura definida, sino una sensación difusa. Alguien está ahí, algo os observa, algo interrumpió vuestro descanso. El cerebro no crea una historia completa, crea una emoción primaria y esa emoción suele ser la alerta. Desde lo paranormal, este fenómeno ha sido interpretado durante siglos como un momento de apertura, no porque necesariamente ocurra algo externo, sino porque la mente humana está más receptiva a lo desconocido. En ese punto la lógica no domina, ¿no? Y el simbolismo toma fuerza. Por eso, incluso personas escépticas describen la experiencia como inquietante y distinta a cualquier otro despertar nocturno. Además, hay un factor importante, la memoria emocional. Si alguna vez habéis escuchado historias, visto películas o leído sobre la hora oscura, vuestro cerebro guarda esa información. A las 3 amén, cuando la mente racional duerme, esos recuerdos pueden emerger sin filtro, amplificando la experiencia y dándole un tono sobrenatural. No significa que lo inventéis. Significa que el cerebro conecta estímulos antiguos en el momento de mayor vulnerabilidad. Lo inquietante no es solo despertarse, sino cómo el tiempo parece distorsionarse. Unos minutos se sienten eternos. El silencio pesa y aunque nada ocurra, el cuerpo tarda en relajarse. Esto sucede porque el cerebro necesita varios minutos para salir del modo alerta y volver al descanso. Y es justo en ese intervalo donde muchas personas creen haber vivido algo más, algo que no encaja del todo en lo racional. Cuando os despertáis a las 3 de la madrugada, lo primero y más importante es no luchar contra la sensación, ¿sabéis? Resistirse, encender el móvil de golpe o intentar pensar rápido solo activa aún más el cerebro de alerta. En ese momento vuestro sistema nervioso no necesita estímulos, necesita seguridad. Permaneced quietos unos segundos, sentid vuestro cuerpo apoyado en la cama y llevad la atención a la respiración lenta y profunda, aunque al principio cueste. Esto le envía una señal clara al cerebro. No hay peligro inmediato. Es normal que la mente quiera buscar explicaciones rápidas. ¿Qué fue ese ruido? ¿Por qué me siento así? ¿Hay alguien aquí? Pero esas preguntas alimentan la amígdala, la parte del cerebro que intensifica el miedo. En lugar de eso,
podéis repetir mentalmente una frase sencilla, algo como estoy a salvo es solo un estado pasajero. No es autosugestión vacía, es una forma de devolver el control a la parte racional que aún está despertando. Si la sensación es muy intensa, mover lentamente los dedos de las manos o de los pies ayuda a romper el estado intermedio entre sueño y vigilia. Este pequeño gesto le recuerda al cerebro que estáis despiertos y en control del cuerpo. Evitad mirar fijamente a la oscuridad buscando formas o sombras, porque en ese estado el cerebro tiende a completar lo que no ve y eso puede intensificar la percepción de presencia. Algunas personas sienten alivio al encender una luz suave o al sentarse en la cama durante unos minutos. No hay una única forma correcta. Lo importante es no entrar en pánico. Cuanto más tranquila sea vuestra reacción, más rápido el cerebro se desactiva y vuelve al descanso. Con el tiempo aprenderéis a reconocer este despertar como una reacción natural, no como una amenaza. Entender qué hacer en ese momento cambia completamente la experiencia. Deja de ser algo aterrador y se convierte en una señal de que vuestro cuerpo y vuestra mente están atravesando un estado profundo de transición. Y cuando comprendéis eso, el miedo pierde fuerza. Despertaros a las 3 de la madrugada no significa que algo malo vaya a ocurrir, ni que estéis siendo visitados por algo externo, pero tampoco es una simple casualidad sin sentido. ¿Sabéis? Es un punto exacto donde el cuerpo, la mente y el inconsciente se cruzan. Es el momento en el que la vigilancia biológica, la memoria emocional y la imaginación simbólica se alinean, creando una experiencia que se siente más real de lo que parece. Por eso deja huella, por eso no se olvida con facilidad. Desde lo científico es una respuesta del cerebro en su fase más vulnerable. Desde lo simbólico es una invitación a mirar hacia adentro. Muchas personas que se despiertan recurrentemente a esa hora atraviesan procesos de estrés, cambios emocionales profundos o etapas de transformación personal. El cerebro no os despierta para asustaros, os despierta porque algo interno necesita atención, aunque no sepáis aún ponerle nombre. Lo paranormal, en este contexto, no siempre habla de entidades o presencias externas, sino de cómo la mente interpreta lo desconocido cuando la lógica duerme. El miedo aparece cuando intentamos darle un significado inmediato a algo que pertenece a un estado intermedio. Pero cuando comprendéis el proceso, la experiencia deja de ser amenaza y se convierte en señal. Si os vuelve a ocurrir, recordad, no estáis perdiendo el control. Vuestro cerebro está haciendo lo que aprendió hace miles de años para protegeros. Y cuanto más conscientes seáis de ello, menos poder tendrá esa sensación sobre vosotros. La noche deja de ser enemiga cuando entendéis lo que ocurre en ella. Si este vídeo os ha ayudado a comprender algo que os inquietaba, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. Aquí hablamos de la mente, de lo invisible y de aquello que no siempre se explica, pero sí se puede entender.